Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y lleno de buenas vibras. Yo estoy súper emocionado porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Si son fans de las series turcas de la moda y de las entrevistas exclusivas, prepárense porque este vídeo es para ustedes. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Hande Erçel, la estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo eso, vamos a desglosar una entrevista exclusiva. Si escucharon bien, vamos a sumergirnos en una entrevista que reveló secretos, detalles inéditos y aspectos de la vida de Hande que probablemente nunca antes habían escuchado. Prepárense para descubrir a la verdadera Hande Erçel. Antes de que comencemos, quiero agradecerles por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al día con todo el contenido emocionante que preparamos. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis de series, tendencias de moda, y mucho más. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La entrevista a la que me refiero es una joya. Es como un tesoro escondido para los fans de Hande. En ella, se muestra más abierta y sincera que nunca. Es como si nos invitara a su mundo, a su corazón, a su vida. Por supuesto, no puedo revelar exactamente dónde se realizó la entrevista, pero les aseguro que la información que nos proporciona es oro puro para los fans. Lo primero que nos sorprende es la naturalidad con la que Hande se presenta. Olvídense de la imagen perfecta que a veces vemos en pantalla, esa imagen pulida y glamurosa que a menudo vemos en las alfombras rojas o en las campañas publicitarias. Aquí vemos a Hande Erçel, la persona con sus sueños, sus miedos, sus aspiraciones y por supuesto sus pasiones. Es como si se quitara la máscara y se mostrara tal como es. Y eso, amigos, es algo que vale mucho la pena. La entrevista comienza con preguntas sobre sus inicios en la actuación y su camino hacia el estrellato. Hande comparte anécdotas de sus primeros castings, de los desafíos que enfrentó y de cómo perseveró para alcanzar sus sueños. Nos cuenta sobre su familia, el apoyo incondicional que recibió de sus padres y su hermana Gamze, y cómo este apoyo fue fundamental en su camino. Es inspirador escucharla hablar sobre la importancia de la familia y de tener una red de apoyo sólida. Una de las primeras preguntas que le hacen, y que a mí me pareció súper interesante, es sobre su proceso creativo a la hora de interpretar sus personajes. Y aquí, Hande nos revela algo muy valioso. Ella no solo memoriza líneas y sigue indicaciones. No. Ella se sumerge completamente en el personaje. Investiga, analiza y crea una conexión emocional profunda. Nos cuenta que se encierra a solas, lee el guión una y otra vez y busca la esencia del personaje. Se pregunta a sí misma, ¿qué motiva a este personaje? ¿Cuáles son sus miedos y deseos? ¿Cómo reaccionaría ante diferentes situaciones? Y luego lentamente se convierte en ese personaje. Es como si el personaje tomara vida dentro de ella. Y esto, amigos, explica por qué sus interpretaciones son tan convincentes y memorables. Hande no solo actúa, vive los personajes. Ella se entrega por completo a cada papel que interpreta. No solo se trata de memorizar diálogos, sino de comprender la psicología del personaje, de sentir sus emociones y de transmitir esa autenticidad al público. Por eso sus actuaciones son tan impactantes y nos hacen sentir empatía por sus personajes. Durante la entrevista, Hande profundiza en su método de preparación. Nos cuenta sobre la importancia de la investigación, de leer novelas, ver películas y documentales para entender el contexto del personaje. Habla sobre la colaboración con el director y el equipo de producción, y sobre la importancia de la comunicación y la confianza en el set. Nos revela que a menudo trabaja con un coach de actuación para refinar sus interpretaciones y explorar nuevas facetas de sus personajes. Además, la entrevista toca un tema que a muchos nos interesa, su relación con la moda. Para nadie es un secreto que Hande es un ícono de estilo. Su elegancia, su forma de combinar las prendas, y su habilidad para lucir espectacular en cualquier ocasión, la han convertido en una referencia. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simplemente algo natural o hay un trabajo constante? Hande nos cuenta que la moda es una de sus mayores pasiones.
Y no se trata solo de vestirse con ropa de diseñador. Para ella, la moda es una forma de expresión, una manera de mostrar su personalidad y su estado de ánimo. Nos explica cómo elige sus outfits, cómo combina colores y texturas, y cómo se siente empoderada cuando se viste con algo que la hace sentir bien. Es como si la moda fuera su lienzo, y ella la artista que crea cada look. Nos explica que no sigue ciegamente las tendencias, sino que adapta la moda a su propio estilo. Busca prendas que la hagan sentir cómoda y segura de sí misma. Se atreve a experimentar con diferentes estilos y a crear looks originales y únicos. Nos cuenta que le encanta jugar con la moda, divertirse y no tener miedo a equivocarse. También menciona la importancia de la comodidad y de sentirse auténtica consigo misma. Un consejo que nos da es que la moda no tiene reglas, lo importante es divertirse y ser fiel a tu propio estilo. Nos dice que la clave para un buen look es sentirse bien con uno mismo, independientemente de lo que los demás piensen. Y por supuesto, habla sobre sus diseñadores favoritos, pero no les voy a spoilear todo. Tendrán que ver la entrevista original para conocerlos. Les puedo adelantar que menciona nombres como Valentino, Dior y Givenchy, pero también destaca a diseñadores turcos emergentes que la inspiran. Otro aspecto muy interesante de la entrevista es cuando le preguntan sobre sus futuros proyectos. Hande siempre está en movimiento, siempre buscando nuevos desafíos. Y en este caso, nos adelanta un poco sobre sus planes y son emocionantes. Nos cuenta sobre un nuevo proyecto cinematográfico que está preparando, y en el que se involucra tanto en la actuación como en la producción. Un proyecto que, según ella, la ha desafiado mucho, pero que también le ha dado una gran satisfacción personal. Nos habla sobre la importancia de aprender y crecer constantemente. Nos explica que le encanta salir de su zona de confort y asumir nuevos retos. Nos cuenta que este nuevo proyecto es un sueño hecho realidad, y que está muy emocionada por compartirlo con el mundo. No puedo entrar en detalles, pero les aseguro que es un proyecto que promete muchísimo. Será un papel diferente a los que ha interpretado antes, con una trama intensa y compleja que la ha desafiado a explorar nuevas facetas de su talento actoral. Además, Hande habla sobre su relación con sus fans. Nos cuenta lo importante que es para ella el apoyo y el cariño que recibe de sus seguidores en todo el mundo. Agradece a todos aquellos que la acompañan en cada paso de su carrera, y que la motivan a seguir adelante. Hande se muestra muy cercana y agradecida por el amor que recibe. Nos cuenta que lee los mensajes que le envían sus fans, que se emociona con sus muestras de cariño y que se siente muy afortunada de tener una comunidad tan grande y leal. Nos revela que los fans la inspiran a dar lo mejor de sí misma, a ser una mejor persona y a perseguir sus sueños con pasión y dedicación. Y es que, amigos, la humildad y el agradecimiento son dos cualidades que definen a Hande. Y hablando de amor, obviamente no podemos dejar de lado las preguntas sobre su vida personal. Aunque Hande es muy reservada con este tema, en la entrevista se abre un poco más y nos comparte su visión sobre las relaciones y sobre la importancia de la felicidad. No voy a revelar mucho, pero les diré que sus respuestas son muy inspiradoras y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hande nos cuenta que para ella, el amor es un sentimiento que va más allá de las relaciones románticas. Es el amor por la familia, por los amigos, por la naturaleza, por la vida en general. Nos explica que el amor es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a superar los obstáculos y a perseguir nuestros sueños. Habla sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza en las relaciones. Y nos revela que la felicidad es una elección, y que depende de cada uno de nosotros cultivarla y encontrarla en las pequeñas cosas de la vida. Un detalle que me pareció muy entrañable es cuando habla sobre su familia. La conexión que tiene con sus padres y su hermana es evidente. Nos cuenta anécdotas y nos muestra la importancia de la familia en su vida. Hande tiene una conexión especial con su hermana Gamze y siempre la menciona en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales. Es una verdadera relación de hermanas. Nos cuenta que su familia es su mayor apoyo, su refugio, su fuente de inspiración. Nos revela que siempre busca la opinión de sus padres y su hermana, y que valora mucho sus consejos y su cariño. Nos explica que la familia es el pilar fundamental de su vida, y que sin ellos, no sería la persona que es hoy. Además, en la entrevista también aborda temas relacionados con la salud mental y el bienestar. Nos cuenta sobre la importancia de cuidar la mente y el cuerpo, y sobre cómo ella misma busca el equilibrio en su vida.
Nos habla sobre la importancia de la meditación, del ejercicio y de la alimentación saludable para mantener una buena salud mental. Esto es muy importante porque nos demuestra que incluso las celebridades más exitosas tienen que luchar con los mismos desafíos que nosotros. Nos revela que la salud mental es un tema muy importante para ella, y que busca constantemente herramientas y recursos para cuidar su bienestar emocional. Nos explica que es fundamental hablar sobre la salud mental, romper tabúes y buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Otro detalle que a mí me encantó fue cuando le preguntan por sus metas a largo plazo. Y la respuesta de Ande es muy inspiradora. Nos habla sobre sus deseos de seguir creciendo como actriz, de seguir explorando nuevos horizontes, y de dejar una huella positiva en el mundo. Ande no solo quiere ser exitosa profesionalmente, también quiere ser una persona que inspire a los demás. Nos cuenta que le gustaría trabajar en proyectos que tengan un impacto social, que aborden temas importantes y que contribuyan a un mundo mejor. Nos revela que le apasiona el arte y la cultura, y que le gustaría colaborar con artistas de diferentes disciplinas. Nos explica que su objetivo es utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a perseguir sus sueños. La entrevista, en general, es un retrato muy completo de Ande Ercel. Nos permite conocer a la persona detrás de la estrella, sus sueños, sus miedos, sus pasiones y su visión del mundo. Y lo más importante, nos muestra que Ande es una persona real, con la que podemos conectar y a la que podemos admirar. Es una mujer talentosa, trabajadora, humilde y con un gran corazón. Espero que esta entrevista les haya gustado tanto como a mí. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta información exclusiva. Recuerden que Ande Ercel es mucho más que una cara bonita, es una persona con una gran sensibilidad, con una gran capacidad de trabajo y con un gran corazón. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Sé que la información que les he compartido es muy valiosa, y espero haberles dado una visión más profunda de Ande Ercel. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sugerencias o cualquier cosa que quieran compartir. Me encanta interactuar con ustedes. Me interesa mucho saber qué les pareció la entrevista, cuál fue su parte favorita. ¿Qué les sorprendió más? Déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir el fascinante mundo de Ande Ercel. Y recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchos más contenidos emocionantes preparados, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No olviden seguir soñando y persiguiendo sus metas. Hasta luego.